eso que inventas cada día y que me quede aquí después del ocaso para siempre tu melancolía, porque yo sí, sí, que dependo de ti. Si me quedas tú, me queda la vida. ¡Alfonso! ¡Alfonso! ¡Alfonso, ¿dónde estás? ¡No te veo, Juan Mario! ¡Y yo a ti! ¿Pero me oyes? ¡Sí, te oigo! ¿Dónde andamos? Parece que estamos en un desierto. ¿Pero cómo llegamos para acá? ¡No entiendo nada! Ni yo tampoco. ¡Mario! ¿Qué quieres? Te quiero. Te quiero mucho, hermanito. ¿Y yo a ti, Alfonso? Lo juro que no voy a descansar hasta vengarme de esos miserables. ¿Culpable o los culpables pagarán con sangre por daño que nos hicieron? Lo juro que me van a pagar. Lo juro. Yo también. Yo también me juro. ¡Qué terrible sueño! Buenos días, Juan Mario.
¿Cómo te sientes, Alfonso? Me siento muy mal. Te sientes muy mal. No me digas. Dormiste 2 días y te sientes muy mal. Mario, por favor, ya. ¿A quién piensas que eres, ¿Piensas que puedes hacer lo que quieras? ¿Que puedes dormir y relajarse cuanto quieras? Te preocupaste mucho, Alfonso. No dormí ni un solo momento pensando en ti. Por favor, déjame. No me siento bien. A ver, ¿qué te pasó? ¿Por qué te sientes tan mal? Es que mientras que dormí, yo soñé un sueño muy difícil. Es que todo fue tan real. Sí, puedo imaginar. Por favor, créeme, hermanito. Ese sueño me atormentó mucho. Jamás me sentí así. ¿Sabes lo que yo pienso? Yo pienso que eres muy descarado, que me estás engañando, pero no se va a quedar así, Alfonso. No, muchacho. Mario, ¿por qué me dices esto, hermano? ¿Por qué? Porque estoy seguro que lo haces para evitar la escuela y todas tus responsabilidades. Porque te comportas como... Ya. No sé ni qué decirte más. No quiero que pienses que huyo de todos ustedes. Lo que pasa es que, pues, la situación me obligó a alejarme y... Sí, mejor hablamos personalmente. ¿Dónde nos vemos? Estoy seguro que me está mintiendo. Nadie puede vivir 2 días. Soy un loco como él. Entiéndalo, por favor. Alfonso no tiene por qué mentirte. ¿Cómo que no? Yo sé muy bien que él solo busca razones para evitar la escuela. No estoy de acuerdo contigo. Yo creo a Alfonso. Piénsalo bien, por favor. No tengo por qué pensar. Es obvio que el niño inventa tantas cosas para... No sé si... Estoy muy confundido. Y a veces me siento tan impotente para aguantar toda esa presión. Te entiendo, Juan Mario, pero algo me dice que Alfonso no mienta. Algo me dice. ¿Tú crees? Sí, y tengo una sorpresa para él. Créeme, hermanito. Ese sueño me atormentó mucho. Jamás me sentí así.